Le damos la bienvenida al webinar de hoy. Les pedimos, por favor, silenciar sus micrófonos y cualquier duda las pueden ir dejando en el chat, la cual responderemos al finalizado el evento. Mi nombre es Manuel Donoso, soy el Account Manager de los servicios Equifax para la vertical inmobiliaria. Para comenzar, queremos contarles sobre Equifax. Somos una multinacional que lleva más de 125 años apoyando a las empresas a tomar mejores decisiones con presencia en 24 países y más de 13.000 colaboradores a nivel global. En Chile contamos con más de 45 años de experiencia apoyando a más de 19.000 empresas con un equipo de más de 500 profesionales a través de nuestro producto DICOM, la base de morosidades más potente del país, y operada por Equifax, logramos impulsar las decisiones de miles de empresas en todo el país. Nuestra propuesta de valor está en combinar data única, analítica avanzada y tecnología de vanguardia para impulsar decisiones de negocios con mayor confianza. Antes de entrar en materia, quiero compartir con ustedes algunos de los miles de datos que Equifax posee, con los cuales pueden complementar sus análisis de segmentación y estrategia, tanto para personas como empresas. El día de hoy nos convoca a hablar de qué está pasando en las ventas inmobiliarias y para eso contamos con un experto consultor en soluciones Geo, Juan Martínez. Juan, adelante, por favor. Tal cual como veníamos comentando, un poco del trabajo que nosotros venimos desarrollando de Equifax, dentro de Equifax de hace mucho tiempo, es precisamente cómo poder convertir toda la información del buró y poder generar una analítica profunda, además con profundo conocimiento territorial como maneja nuestro equipo de trabajo. Al día de hoy, ¿qué buscamos nosotros? A partir de lo que sabemos, de lo que sí conocemos dentro del mercado, sabemos quién, partimos de lo más básico, que es poder saber dónde está ubicada una persona, quién es la persona, con estimaciones propias de modelos internos que nos permiten saber un modelo income predictor que nos permite tener una estimación de renta, saber la información comercial y financiera de los individuos, el índice socioeconómico Equifax, además de tener soporte también en las áreas de riesgo, tanto de riesgo financiero como de riesgos naturales, etcétera, dentro de los procesos de análisis. Otro de los puntos interesantes es poder saber en dónde. Ahí, precisamente, bueno, una de las grandes ventajas que tenemos dentro del mercado de Chile es que hubo una publicación relativamente reciente del Censo Sociodemográfico que precisamente logró actualizar la información de la distribución de la población, entregando datos sumamente interesantes. Y nosotros esto lo hemos logrado llevar a una capa a nivel de manzanas. De igual manera, tenemos diferentes niveles de agregación, como son las comunas, los barrios, los puntos de interés y las encuestas de presupuesto familiar que nos permiten poder entender un poco cómo es el comportamiento de los gastos en ciertos sectores, cómo se diferencian de otros, en dónde existe un potencial particular para un determinado tipo de productos y en dónde existe un potencial particular para otro tipo de productos. Y además de eso, sabemos cómo, que precisamente es a través de los estudios y asesorías, a través de los datos y los puntos de interés, las plataformas visuales, los servicios de normalización y la georreferenciación. Aquí es importante porque precisamente todo esto viene madurando dentro del mercado chileno a través de la marca MapCity, que posteriormente fue Equifax, en donde precisamente nos hemos transformado en algo mucho más que un buró. Hoy en día somos el único buró que tiene un equipo de análisis territorial dentro de su grupo de trabajo y somos la única empresa de análisis territorial que se soporta con datos de un buró, lo que efectivamente permite poder tener una máxima profundidad en el análisis de la información. Y precisamente por eso nos hemos dado la tarea de poder entender un poco cómo se está comportando el mercado inmobiliario. Ese mercado inmobiliario estamos realizando un análisis a partir del análisis de la información del Servicio de Impuestos Internos, específicamente de la base de bienes raíces, donde partimos con un análisis particular para los roles habitacionales. Nos da un poco de curiosidad saber cómo se está comportando a nivel macro, a nivel país y a nivel específico de la región metropolitana, quiénes son esas comunas que particularmente tienen ciertas características. Allí entramos como efectivamente con el qué, que precisamente nos enfocamos mucho, como les comentaba, principalmente en lo que son casas y departamentos, y el cómo es utilizando nuestra analítica avanzada. Equifax hoy en día es una empresa que tiene su tecnología basada en la nube, lo que nos proporciona una capacidad de cómputo significativamente mayor a la que podíamos tener en el pasado. Y además, de hecho, si manejamos la información pública en conjunto con la información propia del buró, podemos llegar al nivel de detalle efectivamente cómo se caracteriza esa persona que está detrás de un departamento en específico. Pero precisamente lo interesante no es quizás llegar
a ese nivel tan específico, sino saber cómo es el comportamiento promedio de estos individuos, quiénes son los que, cómo son las características de ese grupo poblacional que está comprando en Las Condes, cómo se diferencia del grupo poblacional que está comprando en la Florida y por qué surgen esas diferencias. Y por último, precisamente el para qué, que es conocer la tendencia y los perfiles de los compradores. ¿Por qué? Porque esto después nos permite a nosotros poder identificar dentro de nuestras bases de datos prospectos de alto valor, además de poder establecer también un mejor manejo de la oferta, algo que suele suceder de forma natural dentro del mercado inmobiliario, que no necesariamente quien prospecta es el que termina comprando. Y parte de eso es poder, aquí vamos a verlo del otro lado, precisamente poder entender en un entorno específico, alrededor de un proyecto en particular, poder saber quiénes son las personas que han comprado unidades habitacionales en alrededor de características similares, segmentándolos por grupo. Y de allí es donde nace esta metodología que empezamos a separar las unidades habitacionales. ¿Cómo separamos las unidades habitacionales? Básicamente, el atributo que nos permite hacerlo dentro de la base del servicio de impuestos internos es precisamente la superficie construida. Entonces, por eso precisamente hemos desarrollado dentro de este modelo, a través de la experiencia, que podemos dividirlos en estudios pequeños, medianos, grandes y amplios. Básicamente la oferta varía, lo vamos a ver un poco más adelante, y para el caso de las casas, de igual manera, utilizamos una estratificación de pequeñas, medianas y grandes y amplias en función del metraje, lo que nos permite poder diferenciar cómo se comportan los grupos poblacionales que terminan finalmente adquiriendo este tipo de viviendas. Parte de lo interesante de esto, en este análisis particular para este webinar, nos dimos a la tarea de analizar desde el comienzo de la pandemia hasta el año pasado, hasta diciembre del año pasado. Y parte de lo que vemos es precisamente cómo va cambiando. Importante, esto que estamos viendo acá son las nuevas inscripciones por años de viviendas, bien sean departamentos o sean casas, en el servicio de impuestos internos. Aquí vamos precisamente viendo cómo efectivamente tenemos había una tendencia creciente hasta el 2022 con todo el stock que quedó disponible post pandemia, y luego 2023-2024 tenemos una caída relativamente pequeña, y en el 2025 se comienza a producir un, un saneamiento del mercado inmobiliario que precisamente se ve reflejado en este caso. ¿Y qué es lo que nos demuestra? Que, bueno, que efectivamente están apareciendo nuevas inscripciones, es decir, que hay una reactivación de ese mercado inmobiliario, porque esta no es la vivienda que se encuentra en ejecución. Esta es la vivienda que ya se encuentra inscrita a nombre de una persona en particular con un propietario definido. Y algo interesante con esto es ver cómo efectivamente existía una tendencia natural al crecimiento de los departamentos, principalmente, y iba de la mano precisamente con una disminución de la cantidad de casas que se fueron inscribiendo. Y hoy en día la tendencia, aparentemente, habría que ver cómo es el comportamiento durante el 2026, proyecta que efectivamente va a aumentar la cantidad de casas versus la cantidad de departamentos. En líneas generales, como es esperable, en la región metropolitana es donde se concentra la mayor cantidad de unidades disponibles. Aquí sucede algo muy interesante, porque tenemos la región metropolitana y Valparaíso, pero desde el punto de vista censal, la segunda región más poblada de Chile al día de hoy es Biobío. Ha habido un cambio en el comportamiento de la población dentro de Valparaíso. Entonces, efectivamente, parte de este análisis que podemos ver acá es que efectivamente tenemos dentro de Valparaíso viviendas que son disponibles como segunda vivienda, pero sigue estando concentrada en la región metropolitana el principal desarrollo habitacional de viviendas nuevas y de nuevas inscripciones. Hay un punto importante también cuando hablamos un poco alrededor de lo que corresponde al comportamiento de los roles habitacionales. Y efectivamente, cuando analizamos lo que corresponde a los departamentos como tal, y aquí nos aparece algo interesante, porque vemos cómo efectivamente ha ido cambiando la tendencia en el metraje disponible de lo que se va inscribiendo como nuevo. ¿Por qué? Porque efectivamente, si existía una oferta importante desde el punto de vista de los departamentos de estudio y los departamentos pequeños que están orientados a un mercado inversionista, hoy en día, bueno, durante el 2025, las principales inscripciones estuvieron principalmente en los segmentos medianos, es donde hay una mayor preponderancia y una disminución importante de los departamentos pequeños, de los departamentos tipo estudio.
lo que efectivamente nos indica que la naturaleza de las personas que están ocupando estas viviendas o que han movido el mercado inmobiliario en el último año ha cambiado un poco con respecto a la tendencia que se venía observando dentro del mercado. ¿Qué es esto en particular? Que bueno, que efectivamente lo que nos indica es que quien está adquiriendo vivienda, sobre todo con las condiciones que ha tenido el mercado inmobiliario en el último año, está más relacionado a la adquisición de su primera vivienda como lugar de habitación que orientado a un mercado en donde apunta principalmente a la inversión. Parte de eso sucede también con lo que responde a las casas. Fíjense que la tendencia es exactamente la misma, en donde pasamos de tener un número importante de inscripciones de viviendas pequeñas, que son las que están igual o menor a 50 metros cuadrados, y tenemos una amplitud importante de las viviendas medianas. Es decir, la gente busca más este tipo de vivienda, que es la que está disponible en el mercado y la que se termina inscribiendo. Esto de igual manera refleja que precisamente hay un mercado que se está moviendo en la adquisición de la primera vivienda con el conjunto de herramientas y flexibilización que se ha dado dentro del mercado inmobiliario en el pasado reciente. Aquí hay un punto importante también interesante, que es cuando vemos el top 5 de las comunas en donde dentro de la región metropolitana en donde existe ha existido la mayor disponibilidad en nuevas inscripciones. Hay algo que pasa interesante. En la línea naranja podemos ver lo que corresponde a Santiago, y en Santiago ocurrió un particular que en el año 2021 entró en vigencia la normativa que efectivamente disminuye la cantidad de pisos máximos disponibles o construibles dentro del territorio. Esto hace que sea el suelo en Santiago Centro aumente de valor, sea más costoso al momento de prorratear el valor final del terreno entre la cantidad de unidades inmobiliarias, y sea menos interesante poder desarrollar áreas en baja altura, a diferencia de cuando se podía desarrollar edificios de alto porte. Y algo también similar sucede en el caso particular de Estación Central, que efectivamente en el año 2024 se publica el primer plan regulador, y este plan regulador efectivamente de igual forma condiciona la capacidad máxima de construcción por unidad territorial, lo que efectivamente implica que existe un cambio importante dentro del comportamiento o del atractivo que puede ser la comuna para el sector inmobiliario. Y aquí se ve básicamente cómo tiende a la caída, tanto en el caso particular de Santiago Centro como efectivamente sucede en Estación. Además de eso, bueno, efectivamente aparecen otras comunas muy interesantes, como en el caso de La Cisterna, que viene con una tendencia a la baja, donde sí existían proyectos inmobiliarios en ejecución, pero con lo que corresponde a la inscripción de nuevas viviendas, existe un aumento significativo. De igual forma sucede en la Florida. La Florida, si bien venía con un crecimiento sostenido, con una caída natural dentro del 2024, por todo lo que implica la inversión previo a un proceso electoral, efectivamente allí hubo un cambio en el comportamiento de las inscripciones. Se han disparado tanto en el caso particular de La Cisterna como en el caso particular de la Florida. Y allí entramos también, solamente para tener una mirada de alto nivel, cuáles son aquellas el top 5 de comunas fuera de la región metropolitana en donde existe la mayor cantidad de inscripciones de bienes raíces. Ya empiezan a aparecer cosas interesantes, porque fíjense que ninguna de estas comunas está dentro de la quinta región. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que vimos anteriormente, la quinta región concentra la totalidad de toda la región. Pero aquí específicamente, cuando nos vamos a nivel comunal, vemos que comunas como La Serena, Talca, Chillán, Concepción y Temuco son en donde se está presentando precisamente ese crecimiento importante de las nuevas inscripciones dentro del sector inmobiliario. Allí lo interesante de Concepción es que efectivamente viene con un proceso de transformación urbana que está conllevando efectivamente al aumento de la disponibilidad de unidades habitacionales, ya que efectivamente existe un mayor atractivo a las personas a vivir en Concepción. Al día de hoy, la región del Biobío es la segunda región más poblada dentro de Chile. Y aquí hay un punto interesante, porque parte de ese análisis que nosotros hacemos es poder entender efectivamente cómo va cambiando el comportamiento en función del tiempo de los propietarios cuando dejan de ser la inmobiliaria o una persona jurídica y cuando pasan a ser efectivamente personas naturales. Entonces, como es natural, como estamos analizando al día de hoy el comportamiento de la base del 2020, la gran mayoría de las unidades habitacionales del 2020 ya se encuentran bajo manos de personas naturales.
Y aquí lo que vemos efectivamente, lo que nos demuestra, fíjense que tanto en 2020 como 2021 tienen un comportamiento similar, pero a medida que pasamos del 2021 y nos vamos acercando al presente, vemos cómo la tendencia es aumentar la cantidad de unidades disponibles dentro de personas jurídicas. Principalmente esto lo que nos demuestra es que aún existen muchas unidades habitacionales que se encuentran inscritas a nombre de las inmobiliarias y no se ha realizado el traspaso efectivo. Porque, por conocimiento de causa, sabemos que al día de hoy existen unidades disponibles en algunos sectores de la ciudad desde el año 2023 que todavía no han sido colocadas dentro del mercado y efectivamente transferidas al propietario final. Y eso es lo que nos da esa marca que precisamente, bueno, a medida de que nos vamos acercando más al presente, vamos viendo cómo tenemos una mayor disponibilidad de viviendas que todavía no han sido transferidas a personas naturales. Y aquí cambiamos ya un poco porque lo que vimos anteriormente fue poder entender cómo es el comportamiento de ese mercado con una visión general. Pero ahora, ¿quiénes son los que compran? ¿Cómo se comportan esas personas que efectivamente están dentro del mercado inmobiliario, esas personas naturales que hoy en día están empezando a comprar la vivienda? Aquí vemos cómo efectivamente es el comportamiento general de la población dentro de estas comunas. ¿Y qué es lo que nos muestra así en grandes rasgos? Bueno, principalmente estamos dentro de un mercado donde quienes compran las viviendas que podemos considerar de inversión, que son los estudios y las pequeñas, son principales personas de niveles socioeconómicos muy altos. Y esos niveles socioeconómicos altos están asociados precisamente al patrimonio y son personas que tienen la posibilidad y ya tienen vienen con bienes raíces desde el pasado. Es decir, que fíjense que acá, que de igual manera esto nos indica la cantidad de propietarios que tienen estas personas y lo que nos está indicando que el estudio y el pequeño lo están comprando personas que ya conocen el mercado inmobiliario y tienen más de una propiedad a su nombre. A diferencia de lo que sucede con los departamentos de tamaño mediano, grande y amplio, que precisamente nos los están comprando las personas que por primera vez están adquiriendo su vivienda. Y es natural que efectivamente el mediano lo estén comprando en un sector medio-medio, a diferencia del grande, que ya es un sector medio que tiende a alto, una clase media profesional con acceso al crédito. Y por último, el amplio, que suelen ser los más costosos, están enfocados principalmente a niveles socioeconómicos mucho más altos. Parte de esto interesante también, bueno, es lo que vemos acá en los dos extremos, que tanto el estudio como el amplio lo buscan principalmente personas casadas. El amplio por lo general los buscan grupos familiares que necesitan espacio para tener las condiciones de vida óptimas para todo su grupo familiar, porque efectivamente van a ser personas con hijos. Aquí lo vemos que efectivamente en este caso el 75% tiene hijos, igual a lo que pasa con los tipos estudio. A diferencia de los que se encuentran más en el sector medio, que efectivamente ya tiende un poco más la cantidad de personas que tienen hijos y principalmente son de características solteras porque cumplen con otra condición que efectivamente son personas que son más jóvenes. ¿Cuál es uno de los fenómenos que nosotros vemos hoy en día al realizar este tipo de análisis? Que en general las personas, las personas que se casan o que están casadas suelen ser parejas que están sobre los 35 años. Y las nuevas parejas que se están conformando en Chile no necesariamente buscan una unión civil de hecho o de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente podemos tener un grupo de personas importante que son como estado civil soltero, pueden tener hijos efectivamente, pero esto no implica que hayan generado un matrimonio para poder empezar a su convivencia. Y esto es un valor interesante porque efectivamente está muy asociado a dos grupos generacionales. Tenemos un grupo generacional casado que principalmente son las personas mayores a 35 años y aquellos jóvenes que están comenzando familia, no suelen casarse para poder comenzar a gestionar un núcleo familiar. Aquí pasa algo interesante cuando empezamos a ver cómo cambia el perfil de quiénes son los que han comprado en Las Condes en este periodo de estos últimos 5 años. Y empezamos a ver, bueno, que efectivamente, en el caso particular de los estudios, llama la atención un poco que los más chicos predominan el género femenino como el predominante dentro del proceso de compra. A diferencia de lo que podemos ver con el índice socioeconómico, que efectivamente corresponde, por ser una comuna de alto valor, a niveles socioeconómicos altos es el predominante. Y otro punto importante acá que podemos observar de igual manera es, bueno, que efectivamente la gran mayoría de las personas que han comprado departamentos tipo estudio o de cualquiera de las tipologías dentro de Las Condes han sido su primera adquisición de vivienda del rol propio. Esto no quiere decir que dentro de su núcleo familiar puedan existir otros bienes raíces, pero lo que están asociados al rol como tal es el primer bien raíz cuando hacen el proceso de compra. Perdón, acá.
A diferencia de cuando vamos por lo menos en el caso de Santiago Centro, en donde la predominancia de los propietarios son principalmente hombres, y además de ello, sucede el factor que habíamos visto anteriormente, que tanto en el estudio como en los pequeños, los compran personas de nivel socioeconómico, un nivel socioeconómico alto, con un perfil inversionista, que además se sustenta con el caso de que tienen 3 o más propiedades, y efectivamente, parte de lo que vemos interesante en este caso es que aquellos en el caso de Santiago Centro que compran los medianos y los grandes corresponden a los segmentos C3, que precisamente son personas que están adquiriendo su primera vivienda. Además de esto, bueno, efectivamente se sigue el comportamiento que son principalmente solteros. Santiago Centro marca un poco la tendencia general del grupo porque es donde existe la mayor disponibilidad de datos. Y además de ello, también podemos ver que efectivamente, finalmente, quienes compran los departamentos amplios, que son los más grandes por sobre los 90 metros cuadrados, son principalmente segmentos socioeconómicos altos. Hay otras tasas que se mantienen muy fijas dentro del mercado. Evidentemente, también hay cosas interesantes acá, porque si viéramos el caso de Las Condes y el caso de Santiago Centro, la gran mayoría de las personas son personas que no tienen ningún tipo de registro de morosidades. Es natural porque la mayoría de estas personas están adquiriendo vivienda a partir de créditos hipotecarios. A diferencia de lo que podemos ver cuando pasamos a otras comunas, como el caso de Estación Central, donde efectivamente cambia un poco. Quienes compran estudio y compran pequeños, siguen siendo ese perfil inversionista, principalmente hombres de nivel socioeconómico alto. Pero fíjense qué interesante esto que se da acá. Tenemos quienes han comprado principalmente medianos, grandes y amplios, son principalmente mujeres, porque efectivamente el mercado y el costo, el valor de la propiedad permite poder adquirir una vivienda a perfiles socioeconómicos medios. Fíjense que acá predomina tanto el C3, tanto para el medio como para el grande, lo que evidencia que efectivamente estamos ante una comuna en donde quienes compran su primera vivienda predomina un estrato socioeconómico medio-medio y que efectivamente de igual manera se encuentra muy condicionado por el hecho de la disponibilidad y el valor final que pueden tener las viviendas con respecto al espacio que entregan. Y por último, en el caso de la Florida, también podemos ver algo interesante porque efectivamente lo que podemos ver es, bueno, efectivamente tenemos en los departamentos medianos y con una tasa bastante alta del 59%, entra el género femenino con una marcada preponderancia dentro del mercado inmobiliario en el segmento medio y principalmente C3. ¿Qué pasa aquí? Porque aquí fíjense que pasa esto muy interesante, que precisamente estas viviendas medianas, que son viviendas de una habitación y media, etcétera, o hasta 2 habitaciones, precisamente lo que nos marca es que estamos observando cómo se comporta un mercado de la vivienda que está adquiriendo una persona por primera vez, que seguramente tiene hijos, porque efectivamente lo podemos ver, el 65% de estas mujeres que han comprado viviendas en la Florida tienen la característica de ser el segmento C3, a diferencia del estudio y pequeño, que es natural lo que hemos visto en todas las comunas que hemos evaluado hasta ahora, principalmente corresponden a segmentos socioeconómicos medios altos, a diferencia del grande, que ya es un segmento medio que tiende a alto, y por último los amplios, como lo hemos visto anteriormente también, corresponden a segmentos altos o muy altos. Entonces, esto lo que nos revela es el cambio del comportamiento dentro del mercado inmobiliario en función de las diferentes comunas. ¿Qué es lo que queremos transmitir con esto? Que parte de lo interesante que nosotros hacemos es precisamente a través de una plataforma como el MapDrive, es poder precisamente evaluar el comportamiento del mercado inmobiliario. ¿Cómo evaluamos nosotros ese comportamiento del mercado inmobiliario? A través de la información que se encuentra disponible, tenemos la capacidad de poder evaluar efectivamente en dónde se encuentran determinados grupos de población, en dónde se encuentran los proyectos inmobiliarios, cuáles de esos proyectos están por tipología, etcétera. Y nosotros con esto, efectivamente lo que hacemos es evaluar, bueno, efectivamente, si yo tengo este proyecto inmobiliario acá que es de mi interés, yo con esto tengo la capacidad de poder saber no solamente cómo es el entorno de las personas que habitan alrededor de ese proyecto inmobiliario, que es un producto de valor, sino que a su vez, efectivamente, lo que nosotros buscamos es poder caracterizar en función de todas las viviendas que han sido adquiridas dentro del pasado reciente, alrededor de ese proyecto en específico, quiénes son los que la han comprado, para poder entender, bueno, si estamos viendo un caso particular en el barrio Vaticano de Las Condes, poder diferenciarlo, cómo puede comportarse de un proyecto que se está vendiendo en Macul. ¿Qué tan diferentes son las personas que compran en Macul o que efectivamente compran en Macul o que pueden comprar en la Florida? Entonces, la idea de esto es poder diferenciar
efectivamente quién es el que está comprando finalmente la propiedad, y esto permite poder generar una estratificación. De igual manera, nosotros lo hacemos de la mano en las inmobiliarias cuando hacemos este tipo de análisis, en donde ellos nos pueden entregar efectivamente quiénes son los que quien han comprado hasta ahora, y además de ello, no solamente saber cuáles son las características de quienes han comprado dentro de sus proyectos específicos, sino de quienes han comprado en características similares en su entorno, lo que permite poder afinar el proceso de selección de perfiles a la hora de generar campañas y de generar la búsqueda de ese cliente ideal de una forma mucho más calificada. Y allí un poco, como conclusiones de todo esto, es una cápsula muy rápida, siempre dejando la apertura a poder responder a todas sus inquietudes alrededor de este tema. Precisamente, bueno, parte de lo que nosotros buscamos aquí son nuestros tres pilares dentro de Equifax, que son la visión de persona: quién es el que compró un departamento similar al que yo estoy vendiendo, pero desde un punto de vista estadístico, evaluando efectivamente no solamente el que compró dentro de la misma torre, sino que el que compró un departamento de inversión en toda la comuna o en todo el barrio específico, entendiendo que podemos tener unas variaciones significativas entre barrios. Además de eso, la visión del rol. Es decir, vamos a profundidad, entendemos precisamente cuáles son las características de los metros cuadrados, en dónde se encuentra ubicado, cuál es la altura de la torre donde se está evaluando, que permite precisamente poder entregar ese plus de la calidad constructiva y de las características de la construcción. Y esa visión geo, que es precisamente, bueno, precisamente poder entender qué es lo que está cerca, cuáles son las tiendas amplias, cuáles son los servicios que existen, qué tan cerca o qué tan lejos está del metro, qué tan importante es que existan ciertos servicios, los centros comerciales en el entorno del proyecto. Y por último, precisamente parte de lo que nosotros podemos llevar con esto es aumentar en nuestro nivel o llevar el negocio al siguiente nivel, donde precisamente podemos hacer el enriquecimiento de datos de las bases conocidas o establecer modelos predictivos que permitan precisamente poder identificar quiénes son los sujetos en mayor probabilidad de éxito en nuestro proceso de venta de nuevos clientes.